Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy, por internet para el mundo, en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, en nuestro canal YouTube, Mirán donde estamos. En este canal tenés cada una de estas columnas editadas por separado, es decir, cada uno de los temas que vamos tratando con nuestros columnistas, con nuestros especialistas, quedan editados en imagen y sonido como programas perfectamente autónomos, ¿no? Perfectamente separados unos de otros porque son distintos contenidos. Mirá en dónde estamos. Te recomiendo que ingreses ahí y te vas a encontrar con una grilla enorme de temas muy vigentes. Vamos haciendo un recorrido temático, analítico, de investigación respecto al comportamiento de nuestra unidad política, a ver si te gusta la expresión así, de nuestra unidad política y jurídica soberana, que se llama República Oriental del Uruguay. ¿Sabes que la palabra república proviene de la palabra res pública? Es una palabra compuesta, quiere decir res publicae, en verdad en latín, que quiere decir el bien público. Se adopta, digamos que esta expresión de ordenamiento político y social, ya en las ciudades griegas antiguas, que eran las polis o las chívitas. De ahí la palabra ciudadano, la palabra política. Pero en verdad la palabra república va a surgir desde una concepción de la organización de los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos, en esa primera organización que se van a dar a sí mismos, pasan a conformar esa unidad republicana, una república, que es una organización a modo de una institución común a todos los ciudadanos. Va a devenir después en el Imperio Romano, ¿no? Se va a romper esa república. Y surge después esa idea de república ya planteada por Platón en su famoso libro, heredado por todos nosotros, de acuerdo a los traductores, de lo que quedó de aquella literatura griega clásica, en ese libro llamado La República. Las repúblicas se van a consolidar como organización política con las monarquías en Europa y luego van a devenir en las repúblicas democráticas, en su mayoría, y algunas quedan todavía como monarquías republicanas en el continente europeo. Lo cierto es que la palabra tiene ese imperium, digamos, ese imperio conceptual de el ordenamiento del bien público, es decir, ese ordenamiento a través de leyes, de reglamentos, de estatutos del bien público que nos constituye como una unidad nacional y estadual, ¿no? Estatal. Eso es un Estado republicano democrático. ¿Y cuál es el ordenador? ¿Tenemos algún instrumento que nos permita identificar ese ordenamiento político y jurídico que nos dé precisamente esa naturaleza de república? Sí, la Constitución. Y a partir de ahí, como nos enseñó Kant y nos enseñó, por supuesto, Kelsen en su teoría pura del derecho, se debe respetar todos los principios de la Constitución porque es el ordenador por excelencia que está en la cabeza de la pirámide que planteó Kelsen del ordenamiento jurídico. Por eso es un orden, porque hay una pirámide de jerarquías. Ninguna ley, ningún decreto pueden estar por encima de la Constitución de una república, ningún reglamento, nada puede estar por encima en materia de ordenamiento legal. Por lo tanto, aquellas leyes que no responden a la Constitución, en nuestro país se considera que son inconstitucionales, y hay todo un trámite para ello, que es jurisprudencial. Estamos llenos de leyes inconstitucionales. Me gustaría tratar este tema mañana respecto con el doctor Menéndez, me gustaría plantearlo con él y entrar en una conversación de si podemos considerar con firmeza jurídica, con fundamentos muy firmes, que la ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad y la ley que tipifica los delitos de lesa humanidad, que le dan sustancia, digamos, legal a la creación de esa Fiscalía de Lesa Humanidad, son inconstitucionales. Explicarnos por qué son inconstitucionales y que a su vez todos esos actos administrativos que lleva adelante el fiscal Percivale, en verdad están viciados de nulidad, carecen de valor jurídico. Y hay, bueno, digamos que fortísimos argumentos para plantearnos esto.
Desde nuestro derecho vigente, soberano, precisamente ordenado de acuerdo a la Constitución de la República, artículo 15 del Código Penal, tenemos también artículos en el Código General de Proceso, tenemos todos los artículos de la Constitución, desde el artículo 12 al artículo 23, y a su vez los tratados que Uruguay suscribió en materia de delitos de lesa humanidad y en materia de principios generales del derecho, principios básicos del derecho penal, como la irretroactividad de la ley penal más gravosa o más grave, que están también reconocidos y están estatuidos en disposiciones explícitas del Estatuto de Roma, creado en el año 1998, y del Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 9. Plantean con total claridad, explícitamente, el principio universal general del derecho penal de la irretroactividad de la ley penal más grave y sí la retroactividad de la ley penal benigna, la que mejora situaciones de personas condenadas por determinados delitos. Vamos a conversar mañana de ese tema, porque ahí nuestro Estado de Derecho está muy desordenado, está demasiado desordenado, como lo está en otros aspectos como el que hablamos hoy con el economista Jorge Caumont en materia de ordenamiento económico, de los ingresos económicos del Estado respecto a las negociaciones colectivas, que son esa suerte de pactos entre el gobierno, los sindicatos únicos por actividad, sindicatos del Partido Comunista del Uruguay y las empresas, homologándose esos acuerdos de suprapartes respecto al resto de las partes involucradas realmente, que son cada una de las empresas y sus empleados, en esas homologaciones de Consejo de Salarios. Increíble que ese instrumento, ese anacrónico instrumento legalista o legal que concibió Benito Mussolini en la Carta del Laboro se aplique hoy en nuestro país, en el año 2022. Increíble. Instrumento legal de corporativización, de carterización de sindicatos para con aquel gobierno que pretendía, por supuesto, chantajear y extorsionar a las empresas, poniéndose de su lado las organizaciones sindicales de aquellos obreros italianos perfectamente adoctrinados por el régimen fascista de Mussolini. Eso lo trae para consigo el general Juan Domingo Perón y aplica el mismo sistema, el que hoy por hoy critica muchísimo la oposición argentina y entre los opositores, digamos, con fundamentos muy firmes, técnicos, en calidad de economista, tenemos a José Luis Esper, que plantea construir a una república argentina de acuerdo a los principios republicanos y tirar abajo ese sistema malsano, patológico, de las corporaciones sindicales y las negociaciones colectivas. Amén de que todo ello trae después aparejado, digamos que un diseño económico que nada tiene que ver con la economía del mercado, de un mercado que se vaya robusteciendo, se vaya liberando cada vez más, porque el mercado solo se va regulando y armando las ecuaciones de oferta y demanda y generación de empleos. Vamos a conversar de esto mañana. Programa más largo, tengo más tiempo y desarrollar estos temas en profundidad. Lo cierto es que acá estoy ante un informe, una, bueno, sí, un informe periodístico publicado en el Confidencial, que nos dice que el senador Jorge Gandini anuncia la instalación de una comisión preinvestigadora por el caso Charles Carreras. El caso Charles Carreras. Qué tema este, ¿eh? Con motivo de las graves irregularidades, con apariencia de delito, cometidas por el actual senador del MPP, Charles Carreras, cuando se desempeñaba como director general del Ministerio del Interior durante el gobierno de José Mujica. Todas estas actuaciones están vinculadas o son relativas a los sucesos que se originaron a partir de una bala disparada desde la casa policial de La Paloma, casa policial de La Paloma, no era una casa cualquiera, una casa policial de La Paloma, que dejó lisiado al señor Víctor Hernández. Salió una bala de una casa policial donde había una fiesta orgiástica entre jerarcas del Ministerio del Interior en aquel momento. Esa bala alguien la disparó
y dejó lisiado parapléjico al señor Víctor Hernández. Se resolvió la instalación de una comisión preinvestigadora a nivel del Senado de la República. Por ese tema en particular, por ese episodio que nunca se investigó, se lo tapó rápido, se barrió bajo la alfombra inmediatamente, quedó todo eso tapado. Muchos de nosotros, les soy sincero, a ustedes ni nos enteramos de eso, no sabíamos que había pasado eso. Y además, porque a este señor Víctor Hernández, el doctor Charles Carrera o Carreras, a veces le ponen el apellido Carrera o a veces Carreras, en verdad hizo dos carreras, ¿no? La de abogacía y en ese caso quizá podamos decir o intuir la carrera delincuencial dentro del Ministerio del Interior. Lo investigará la justicia. Lo cierto es que el doctor Charles Carrera se apresuró a falsificar un documento público que decía, es decir, falsificó la situación civil, la situación como ciudadano de Víctor Hernández, planteándole al personal del hospital policial que Víctor Hernández era un policía, un agente policial que había sido herido y que tenía que ser atendido en el hospital policial. Pero en verdad Víctor Hernández era un albañil, no era policía, era un civil, un ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros, los que no somos ni policía ni funcionarios públicos, un ciudadano que fue baleado y quedó parapléjico, era albañil. Muy grave, ¿no? ¿No te parece que es grave la situación? Que se haya falsificado un documento público y seguramente esto te lleve a pensar con rápida inducción que hay un tráfico de influencias, porque tiene que ocurrir cierta complicidad. ¿En dónde? ¿En la oficina de registro civil o en dónde? ¿O en los registros, en los registros administrativos del hospital policial y también en el Ministerio del Interior, simulando la carrera policial de alguien que nunca hizo esa carrera policial, que no ingresó a la policía? ¿No te parece que es grave eso? Sobre todo le digo a Charles Carrera, que es abogado. ¿No te parece que si eso ocurrió realmente tiene que ser sometido a la justicia? ¿Y no te parece que si eso no ocurrió realmente, te conviene dirimir todo eso ante la justicia para blanquear tu situación, para ejercer un derecho fundamental que lo establece nuestro ordenador fundamental, a su vez, valga la redundancia, de la República, como es la Constitución, cuando nos plantea las garantías de un debido proceso y que se presuma que sos inocente hasta que se demuestre lo contrario? ¿Y no será acaso muy beneficioso, Charles Carrera, para vos, si acaso sos consciente de que no cometiste ese delito, también defender un derecho inalienable, sagrado, fundamental, para vos como para cualesquiera de nosotros como ciudadanos, que es defender tu honor, según el artículo 7 de la Constitución, defender tu honor ante la sociedad uruguaya y demostrar que no tuviste nada que ver o que eso no fue así? ¿No te parece que eso es lo apropiado, que es el carril conveniente, que es la vía que corresponde para aclarar esta situación en un Estado republicano de derecho? Máxime cuando fuiste funcionario público de jerarquía, siendo, bueno, nada más y nada menos que el tercero en importancia, director general del Ministerio del Interior. Ministro del Interior, subsecretario del ministro del Interior, el Perro Vázquez era ahí, Bonomi era el ministro, y el tercero en importancia, director general del Ministerio del Interior, en el gobierno José Mujica, el doctor Charles Carrera o Carreras. Candina anunció la instalación a nivel del Senado de una comisión preinvestigadora que analice la conducta de su par, del MPP, Charles Carrera, en lo referente a su actuación como director general del Ministerio del Interior cuando dispuso la internación durante 3 años en el hospital policial de Víctor Hernández, un civil herido de bala por un arma disparada desde la casa policial de La Paloma, mientras se llevaba a cabo una fiesta
en la que, según dieron cuenta entrevistados en el programa Santo y Seña, participaban funcionarios policiales. ¿Quiénes? No sabemos. Eso es lo que hay que averiguar. ¿Quiénes? ¿Qué funcionarios policiales? ¿Cuáles funcionarios policiales? ¿Qué jerarquía policial tenía? ¿En qué orden de jerarquía estaban? Así como prostitutas y personas vinculadas a la delincuencia. ¿Quiénes? ¿Qué personas? ¿Qué personas vinculadas a qué delincuencia? Ya hay indicios muy fuertes y hay testimonios que dan cuenta de que son connotados narcotraficantes en toda esa región, en esa zona del país. Connotados narcotraficantes y también identificaron empresarios y jerarcas del Ministerio del Interior. Empresarios por un lado y jerarcas por otro del Ministerio del Interior. O sea que la fiestita se estaba dando entre jerarcas del Ministerio del Interior, jerarquías policiales, prostitutas, empresarios y narcotraficantes. Y de esa fiesta orgiástica, que además testimonios de los vecinos de esa casa policial dan cuenta de que esas fiestas eran reiteradas, eran reiteradas. En el hospital policial no solo se alojó al señor Víctor Hernández, también al hermano de este, en condición de acompañante. Fíjate vos. Entonces, se falsifica un documento, se lo ingresa al hospital policial como un agente de policía, se le da un tratamiento por esa enfermedad sobrevenida, por ese terrible accidente, esa bala disparada, y se le da un tratamiento de 3 años junto a su hermano, que también queda alojado en esa especie de suite muy especial, además muy privilegiada, que se le dio a Víctor Hernández. Asimismo, la comisión estudiará el pago de un salario encubierto a través de la entrega de tickets de alimentación al señor Hernández, quien no tenía ningún tipo de vínculo con el Estado uruguayo como para dar mérito a estas entregas de dinero. No hay ningún mérito, no hay ningún vínculo contractual, laboral, que diera mérito a estas entregas de dinero. Todo esto, efectivamente ocurrido, es a su vez efectivamente ilegal. Es efectivamente ilegal. La justicia es la que debe tomar nota de todo esto. El Estado uruguayo debe tomar nota de todo esto. Se trató de un gobierno, de un Ministerio del Interior, que fue desastroso, además, por otra parte. Uno de los grandes motivos por los cuales este actual gobierno ganó la conducción del país, porque era lamentable la exponencial inseguridad y a su vez la notoria, ostensible desaprensión, negligencia y omisión de ese ministerio respecto a esa realidad apabullantemente violenta, incluso incrementalmente violenta. Y en ese contexto de inseguridad pública, donde campea el delito organizado, el narcotráfico, la rapiña con lesiones graves, los copamientos, los robos reiterados, se da este episodio de apariencia delictiva, nada más y nada menos que a cargo del director general del Ministerio del Interior, en aquel ministerio, te repito, de Eduardo Bonomi como ministro y el Perro Vázquez, hermano de Tabaré Vázquez, como el subsecretario. Tendrán que ser todos investigados, menos el que ya murió, por supuesto, pero tendrán que ser todos investigados. El Estado uruguayo, bueno, gastó dinero, ¿no? Estimaciones indican que el señor Carreras, a través de las prestaciones dadas en forma indebida, se le habría causado un perjuicio al Estado en el entorno de los $260.000, todo lo cual podría configurar el delito. Este sería uno de los delitos, el delito de abuso de funciones, pero creo que hay mucho más, mucha tela para cortar acá en este asunto. Yo me tomé el tiempo para traer este tema, vamos a volver a este tema y vamos a volver, y me parece muy bueno que haya planteado esto el senador Gandini, porque también deja claro ante la población ¿eh? de que acá no hay pacto. Lo que pasó por un lado con el custodio astesiano nada tiene que ver
con Charles Carrera y esto continúa y tendrá que ir a la justicia y dirimirse en la justicia. Porque si este tema se apagaba, llama rápidamente la atención de la población y la población empieza a sospechar, a intuir o a entender de algún modo que puede llegar a haber un pacto entre una cosa y otra. Bueno, esto también es muy saludable para la vida política y republicana de nuestro país. Vamos a seguir con este tema y mañana venimos con un montón de temas fuertes. Me despido por el día de hoy. Los espero mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.